Buen día, Dios les bendiga. Mi nombre es Luis Fernando Reina. Pertenezco a la clase de exégesis del Antiguo Testamento y en este día compartiré con ustedes el ensayo exegético de los profetas mayores. El paso número 1. Seleccione el texto. En esta ocasión hemos seleccionado Zacarías capítulo 9, versículo 9 y dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Confirmar los límites del pasaje es el inciso B. Como ven, hemos utilizado la Biblia del Oso, la Biblia del Pedreguino y la Biblia hebraica Stuttgart. En la Biblia del Oso, el pasaje de Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asno. En la Biblia del Peregrino dice así: Alégrate, ciudad de Sión, aclama, Jerusalén, mira a tu rey que está llegando, justo, victorioso, humilde, cabalgando un burro, una cría de burra. La Biblia hebraica: Alégrate mucho, capital de Sión, da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. Mira a tu rey llegando, justo y victorioso, humilde, montado en un asno, en una cría de asna. Como vemos, hay algunas diferencias, por ejemplo, en la Biblia del Oso y la Biblia hebraica dice da voces. En el caso de la Biblia del Peregrino dice aclama, que en realidad pues no hay mayor diferencia, tienen una misma relación las dos palabras. También en la Biblia del Oso, hablando acerca de la parte aquí donde habla de que nuestro Señor Jesucristo está entrando y cuál es su comportamiento o sus actitudes a la hora de entrar, dice que Él entrará justo, o sea, que vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando. En el caso de la Biblia del Peregrino y la Biblia hebraica, hablan de que Él llegará justo, victorioso, humilde. Y vemos que esta palabra victorioso solamente se repite en la Biblia del Peregrino y en la Biblia hebraica. Y que más adelante definiremos por qué habla acerca de la palabra victorioso. Pero en resumidas cuentas podemos ver de que no hay ningún problema. Las tres eh, Biblias utilizadas para hacer este cuadro comparativo de los pasajes o del pasaje en mención tienen su mismo fin y su mismo propósito. El inciso C compara las versiones. Después de haber efectuado una comparación con distintas versiones de la traducción de la Biblia, podemos establecer los límites de Zacarías 9:9. Vemos que el pasaje en las tres versiones posee una unidad completa y genuina en sí mismo. No encontramos ninguna variación del texto que altere la unidad esencial del texto. Como mencionaba anteriormente, podemos ver de que en una u otra versión aparece una palabra, pero que al final la idea del texto o el enfoque del texto sigue siendo el mismo. Ahora, veremos el paso número 2, que haga una traducción provisional del cuadro comparativo y que habíamos hecho anteriormente. En este caso hemos eh, marcado las palabras que se repiten en cada una de las tres Biblias utilizadas para hacer este cuadro comparativo, que es la Biblia del Oso, la Biblia del Peregrino y la Biblia hebraica. Y una de las palabras que se repite en las tres versiones es la palabra alégrate,
La otra palabra que se repite es Sión. En la Biblia del oso y en la Biblia hebraica se repite la palabra voces, y en la Biblia del peregrino la palabra que se menciona es aclama. La otra palabra que se repite es Jerusalén, que solamente se repite en la Biblia del oso y en la Biblia hebraica. Y eh, la otra frase o palabras que se mencionan en la Biblia del oso es tu rey vendrá a ti. En la Biblia del oso dice mira a tu rey que está llegando. Y en la Biblia hebraica dice mira a tu rey que está, mira a tu rey llegando. También se repite la palabra justo en las tres versiones utilizadas, la palabra humilde, la palabra cabalgando solamente se repite en la Biblia del oso y en la Biblia del peregrino, y en la Biblia hebraica la palabra que aparece es montado. Y en las tres versiones utilizadas, la palabra en la Biblia del oso, la palabra que aparece es un pollino, hablando del animal en el que el Señor Jesucristo iba a montarse para entrar a Jerusalén. En la Biblia del peregrino habla de un burro, y en la Biblia hebraica habla de un asno, que al final pues es lo mismo. Ahora, las palabras importantes que se repiten en el cuadro comparativo es alégrate, Sión, voces, júbilo, Jerusalén, rey, justo, humilde, victorioso, cabalgando y asno. El paso número 3, analice los datos léxicos y gramaticales de las palabras claves encontradas en el texto. Haga un cuadro demostrativo. La palabra alegre. Esta palabra es interpretada de la misma forma en el versículo 9 por las tres versiones que estamos utilizando, y su significado tiene que ver con un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse exteriormente. El profeta Zacarías anuncia la forma de cómo debía de ser el recibimiento del Mesías. La palabra Sión. Esta palabra se repite en las tres versiones bíblicas utilizadas, refiriéndose a cada uno de los habitantes de esta ciudad de Jerusalén. Voces. En las versiones bíblicas del oso y hebraica se repite esta palabra. En la Biblia del peregrino dice aclama, que al final viene siendo lo mismo, refiriéndose a expresiones de grandeza y regocijo, que es lo que experimentará cada habitante de Sión. Júbilo. Esta palabra aparece en las versiones bíblicas del oso y hebraica, no así en la Biblia del peregrino, omitiendo esta palabra pero sin afectar ni alterar el texto. Esta palabra tiene que ver con expresiones de entusiasmo, exaltación, felicidad por dichos acontecimientos que sucederán en ese lugar. Jerusalén. Al leer y comparar la Biblia del oso y la hebraica, esta palabra se repite no así en la Biblia del peregrino, que también omite esta palabra, pero no altera el pasaje bíblico que estamos utilizando. Esta palabra hace referencia a los habitantes de Jerusalén que de forma conjunta deben regocijarse. La palabra rey se repite en las tres versiones bíblicas utilizadas con el fin de evidenciar que quien está llegando es el Rey de Reyes, justo. Esta palabra describe la humildad del personaje en mención de este pasaje, que es nuestro Señor Jesucristo, humilde. Esta es otra palabra descrita en dos de las versiones bíblicas utilizadas, describiendo la personalidad sencilla del Mesías. Él no es como los demás reyes de la tierra. Victorioso se encuentra en dos de las tres versiones utilizadas. No se refiere a la entrada triunfal de alguien que viene de una batalla, sino a alguien que viene en son de paz y amistoso. Cabalgando, subir o montar, haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo, que utiliza un asno para entrar a Jerusalén. El paso número 4 es identificar el contexto literario general del libro. El inciso A especifique qué género gramatical rodea el texto seleccionado. El contexto literario general del libro de Zacarías es un anuncio apocalíptico. El futuro cercano de Israel. Los primeros 8 capítulos de Zacarías encajan con su escenario histórico y se enfoca en el futuro cercano de la comunidad judía restaurada. El futuro lejano de Israel. Los últimos 6 capítulos de Zacarías se enfocan en el futuro lejano de la comunidad judía. El paso número 5. Identifique el tipo o forma literaria específico. Es un tipo literario apocalíptico y escatológico. El paso número 6. Identifique el contexto histórico.
Fue contemporáneo de Ageo y su ministerio se desarrolló desde el año 520 a.C. El libro tiene una fuerte connotación mesiánica y por eso se le considera apocalíptico y escatológico. El mensaje de Zacarías se divide en dos partes. La primera, del capítulo 1 al capítulo 8, anuncia la restauración del templo. La última parte, del capítulo 9 al capítulo 14, anuncia el futuro de las naciones y de Israel, el advenimiento del Mesías y el reino de Cristo. ¿Quién es el autor del libro? El profeta Zacarías. ¿Quiénes son los destinatarios? Los judíos que regresaron de la cautividad. ¿Cuál es la relación entre ellos? Su relación es muy cercana. Él nació en Babilonia y se unió a su abuelo Ido en el grupo de exiliados que regresaban por primera vez a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, y esto lo encontramos en Nehemías capítulo 12, versículo 4. ¿Dónde viven los destinatarios? En Jerusalén. ¿Cuáles son las presentes circunstancias? Los líderes y el pueblo estaban desanimados. Regresar a casa no era tan maravilloso como lo habían imaginado. Había mucho trabajo y gran oposición. Considerando ellos si valía realmente tanto la pena tanto esfuerzo. Zacarías respondió sin reservas que sí, sus profecías estaban cargadas de palabras de ánimo. Y esto lo manifiesta en Zacarías capítulo 8, versículo 9, donde les dice en su primer párrafo: sean fuertes y terminen la tarea. ¿Qué situación histórica ocasionó este escrito? Despertar al pueblo de su indiferencia, retándolos a volver a comenzar la construcción del templo. Su predicación tiene un tono de reprensión por la indiferencia del pueblo, el pecado y la falta de confianza en Dios. ¿Cuál es el propósito del autor? Dar esperanza al pueblo de Dios eh, al revelar divina liberación futura a través del Mesías. ¿Cuál es el tema principal del libro? El futuro de Jerusalén y de Judá, lleno de paz y gloria. El rey de Israel regresará a Jerusalén en triunfo. Elabore un bosquejo del libro. En su primera parte, en su introducción, encontramos el pacto que todavía se mantiene, y esto está desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 6. Encontramos también en su primera parte las 8 visiones y oráculos que acompañan a este libro, las diferentes visiones que hay. La número 1, un vigilante de toda la tierra informa. La visión número 2, las naciones reciben castigo. La visión número 3, Jerusalén tiene un protector divino. La visión número 4, el sumo sacerdote restaurado. La visión número 5, los recursos divinos para el sumo sacerdote y el príncipe. Visión número 6, el mal recibe castigo. Visión número 7, Jerusalén purificado. Y la visión número 8, los vigilantes de Dios recorren la tierra. También, siempre en su primera parte, ya los mensajes motivados por la cuestión del ayuno, desde el capítulo 7, del versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 19. También en su segunda parte encontramos la intervención triunfante del Señor, su pastor rechazado, y encontramos también en esta segunda parte el Señor triunfa desde el norte, la llegada del rey, alegría y prosperidad, reprimendas a los falsos líderes, alegría y restauración, y el destino del buen pastor. También en su intervención final del Señor y el sufrimiento que implica. Esto lo encontramos en el capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 14, versículo 21. La alegría en Jerusalén, el duelo por el que fue traspasado, rechazo a los falsos líderes, el pastor herido, el pueblo dispersado, el cataclismo en Jerusalén, el cataclismo en Jerusalén, el Señor alabado como el Rey de todos. El paso número 7, identifica el contexto bíblico. Se cita o alude el pasaje o alguna parte de él en algún otro lugar de la Biblia, cómo y por qué. Este pasaje mencionado por nuestro Señor Jesucristo mientras desarrollaba su ministerio en Mateo, lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículo 5 y San Juan capítulo 12, versículo 15. ¿Qué dice la referencia que hace en otra parte del pasaje acerca de cómo fue interpretado y cómo debe de ser interpretado? Esta era la gran multitud que venía para la fiesta más grande del judaísmo, la Pascua. Muchos de ellos venían de Galilea cuando venían con corderos. La ley judía requería que el cordero de Pascua viniera con la familia por lo menos 3 días antes del sacrificio. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 6.
Cuando Jesús vino y fue a Jerusalén, los corderos para el sacrificio debieron rodearlos y a todos los demás. Josefo, el historiador judío, nos dice que un año se llevó a cabo el censo del número de corderos sacrificados para la Pascua. El resultado fue de 256.500. En otras palabras, con un número tan grande de corderos debieron ser literalmente conducidos a Jerusalén durante todo el día. Por consecuencia, cuando Jesús entró en la ciudad debió haber sido rodeado por corderos, siendo él mismo el mayor de todos los corderos. Tomaron ramas de palmeras. Las muchas personas, grandes multitudes, se reunieron para algo que fue como un desfile patriótico. Las ramas de palmas eran un símbolo del nacionalismo judío desde el tiempo de los macabeos. La multitud veía a Jesús como un salvador político y nacional, pero no tanto como un salvador espiritual. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Esta gran y entusiasta multitud recibió a Jesús con palabras del mesiánico. Y esto lo encontramos en Salmo 118, 25 al 26. El grito Hosana significa salve ahora, y en este día la multitud recibió a Jesús como un Mesías triunfante. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Jesús hizo estas cosas como un cumplimiento deliberado de la profecía de Zacarías 9:9 y como una demostración del carácter de su reino. Era un reino espiritual y no un reino militar. Él vino en paz y no en guerra. El asno normalmente no era utilizado por una persona guerrera. Este era el animal de un hombre de paz, un sacerdote, un comerciante, etc. También podría ser utilizado por una persona de importancia, pero en conexión con propósitos pacíficos. Un conquistador cabalgaría a la ciudad en un caballo de guerra o tal vez marcharía a pie a la cabeza de sus tropas. Este asno habla de paz. Él no vino como un conquistador, sino como un mensajero de paz. Montó un burro, no el caballo de la realeza, sino el de un hombre común en un viaje de negocios. El paso número 8. Ubique el pasaje teológicamente. ¿Dónde encaja el inciso A? ¿Dónde encaja el pasaje dentro de todo el corpus de la revelación que constituye la vida cristiana? Dentro de la escatología, que es parte de la teología sistemática, ya que tiene un carácter profético. ¿Bajo qué pacto encaja? Bajo el pacto davídico. Están algunos aspectos limitados en parte o en su totalidad al antiguo pacto, como por ejemplo ciertas prácticas de culto o ciertas reglas para las responsabilidades tribales. Como sabemos, este es uno de los pasajes que describen la primera venida del Mesías y su conexión está relacionada con diferentes profetas en el Antiguo Testamento que hablan acerca de la venida de un Salvador y Libertador. A lo largo de la historia bíblica podemos ver cómo los judíos aguardaban la esperanza de su venida, que les permitiría, según su pensamiento, liberarse del dominio o yugo de ese tiempo. Analice la contribución teológica de este pasaje. La contribución teológica que nos proporciona el pasaje del libro de Zacarías es de mucha importancia, porque podemos ver el interés de Dios de salvar a la humanidad, enviando a su Hijo unigénito para otorgar salvación a todo aquel que en él cree. El paso número 9, literatura secundaria. Aquí encontraremos la aportación de Matthew Henry. El profeta prorrumpe una representación gozosa de la venida del Mesías, de quien los antiguos judíos explicado esta profecía. Él tomó el carácter de su rey cuando él entró en Jerusalén en medio de los hosanas de la multitud, pero su reino es un reino espiritual. No se llevará adelante por la fuerza hacia afuera o armas carnales. Esto era lo que mencionaba Matthew Henry. También Albert Barth, el profeta le pasa a aquel que siempre estuvo en sus pensamientos y por el bienestar, quien se preservaron esa gente y el templo. Había descrito al gran conquistador de este mundo, avanzando en su curso de victoria. En contraste con él, ahora exhibe a su pueblo el carácter y la procesión de su rey. Alégrate mucho, no con la alegría de este mundo. Dios nunca exhorta al hombre a regocijarse mucho en las alegrías fugaces de este mundo. Él no dice un rey, sino tu rey, el tuyo, el largamente prometido, el largamente esperado, aquel cuando tenían sus propios reyes que Dios les había dado, se les había prometido como el rey.
el gobernante justo entre los hombres, de la simiente de David, el que por encima de todos los demás reyes era su rey y salvador, cuyo reino debía absorber en sí mismo todos los reinos de la tierra, el rey de reyes y señor de señores. El paso número 10, haga un diagrama de flujo gramatical de la oración. Utilizando el pasaje de Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. El inciso A dice descomponer el texto seleccionando sus oraciones principales de forma interlineal. La descomposición del pasaje habla de dos oraciones, o nos menciona dos oraciones: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Esta es la primera oración. La segunda oración: he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. El inciso B, identifique los verbos gramaticales que se encuentran en el texto. Alégrate, vendrá, cabalgando. El inciso C haga una conceptualización de los verbos localizados apoyándose en la concordancia Strong con el diccionario Vine. Esta conceptualización debe ser simple dentro del argumento del texto, no debe salirse porque alteraría el significado del texto. Elabore una tabla demostrativa para la conceptualización. La palabra alégrate y que en hebreo es will, y el número de referencia es 1523 en la concordancia Strong, y su significado es regocijarse. La palabra que encontramos es will, y es decir, regocijarse. En su raíz primaria significa girar alrededor bajo la influencia de cualquier emoción violenta, manifestando la conducta de los habitantes de Jerusalén al recibir al Mesías. El siguiente verbo es vendrá, que en hebreo es bo, y su referencia en la concordancia Strong es 935 y su significado es ir. La palabra que encontramos aquí es bo, es decir, ir. Se deriva del verbo venir, llegar al lugar asignado. En base al argumento del texto, el Mesías llega al lugar asignado, en este caso Jerusalén. Y el tercer verbo es cabalgando, que viene del hebreo rakab, y su número de referencia es 7392, que significa montar. La palabra que encontramos aquí es rakab, es decir, montar. En base al argumento del texto, el Mesías llegará cabalgando sobre un asno. El paso número 11. Exégesis final del texto o pasaje. El pasaje citado por el profeta Zacarías. En el pasaje citado por el profeta Zacarías hemos podido constatar que se estaba anunciando que en un futuro Dios enviaría a su Hijo unigénito con el propósito de rescatar lo que se había perdido, porque este era el plan de Dios sobre la humanidad. El paso número 12, aplicación final del significado del texto. En la actualidad podemos constatar el cumplimiento de esta profecía de Zacarías 9:9. Somos fieles testigos de eso porque su venida, muerte y resurrección nos permitió obtener la salvación, porque hemos creído que Él es el unigénito del Padre. Bendiciones.